Por esta razón, hay más gente neurótica, según Carl Jung. Uno de los mayores temas de interés del psicólogo y psiquiatra suizo Carl Jung fue uno que preocupa cada vez más a la sociedad actual, la neurosis. Después de arduos estudios al respecto, Jung elaboró una teoría que nos sorprendería a todos, ya que difiere de la que defiende la mayoría de sus colegas. Lo que Jung nos dice es que la neurosis es un fenómeno psicosocial, no una enfermedad en sí misma. Descubre con nosotros cuál es la razón por la cual Jung estaba convencido de que hay tanta gente neurótica y prepárate para sorprenderte con una teoría de la que casi nadie habla. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Teoría de la neurosis de Jung. Jung elaboró su propia teoría acerca de la neurosis, y en ella los que se roban el protagonismo son dos de los personajes más controvertidos del ser humano, el ego y el inconsciente. El psicólogo suizo habla de la neurosis como una fuerte tensión que no se ha podido resolver entre estas dos fuerzas antagonistas. Es decir, se trata de una lucha entre lo que queremos ser, porque es lo que nos han enseñado que es correcto, y por lo tanto, se ha convertido en lo que deseamos proyectar, y aquello que nuestro inconsciente saca a la luz, que es opuesto a lo que deseamos que sea. Jung prosigue con su teoría y nos explica que las personas hemos tenido que adaptarnos a una vida cotidiana que nos resulta antinatural. Si bien hemos llevado a cabo la adaptación de manera satisfactoria, hemos perdido el significado y el sentido de nuestra vida, y la pérdida de una religión sólida a la cual abocarnos ha influido mucho al respecto de estas pérdidas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para la neurosis? Pues bien, según Jung, el asunto no es tan fácil. Dado que los factores que hacen que el ego y el inconsciente entren en tensión son diferentes en cada persona, no es posible universalizar uno o varios tratamientos y esperar que esto funcione, sino que cada persona debe recibir un tratamiento acorde con su problemática en particular. No obstante, el factor común que Jung encontró en estos tratamientos es la interpretación del inconsciente a través de los mensajes que éste nos envía, los cuales son nada más y nada menos que los sueños y las visiones. El rol del inconsciente. Jung se refiere al inconsciente como ese depósito de información que tiene nuestro cerebro, en el cual se almacena todo aquello que hemos olvidado de manera temporal. Es decir, que el inconsciente alberga los recuerdos reprimidos por su cariz traumático, así como también los complejos. De acuerdo con Jung, el elemento que más peso tiene en el inconsciente son las aspiraciones a las que apuntamos. Por otra parte, Jung le asigna al inconsciente una división de la cual ningún otro profesional de la salud mental había hablado hasta ese entonces, el inconsciente colectivo, en el cual se encuentran presentes los recuerdos que la raza humana comparte desde sus inicios hasta la actualidad. De esta forma, ciertos aspectos que nos influyen de manera personal son el producto de recuerdos de vivencias que no nos pertenecen como individuos, sino como especie. El rol del inconsciente, por lo tanto, es el de manifestarnos a través de acciones y de actitudes cuya procedencia desconocemos, lo que proviene de nuestra voz interior y que hemos decidido ignorar. Y es precisamente a modo de defensa y de escape de esa voz interior que nos habla desde el inconsciente que surge la neurosis. Significado positivo de neurosis. Sin duda, la neurosis es un factor destructivo en la vida de quien la padece, ya que aniquila la voluntad, hace que el miedo se multiplique y nos lleva al límite de la ansiedad. Sin embargo, no todo lo que la neurosis nos trae es negativo, sino que también tiene su lado positivo. ¿Cuál es ese aporte significativo y positivo que nos puede traer la neurosis? Según Jung, es precisamente la neurosis la que puede evitar que cometamos locuras, de las que más tarde nos arrepentiríamos profundamente. Es también la neurosis la que nos confiere la razón de ser que tanto buscamos y la utilidad que solemos perder a lo largo del camino de la vida. Sentirnos sofocados por la neurosis puede convertirse en el trampolín hacia el desarrollo de potencialidades que permanecían ocultas bajo la superficie de nuestra personalidad. En muchas ocasiones, la ausencia de neurosis es lo que nos condena a una normalidad que nos resulta asfixiante y nos mutila la creatividad. Imágenes mitológicas colectivas. Fue analizando sus sueños que Jung llegó a la parte más arraigada del ser humano, el inconsciente colectivo.
Según su teoría, el inconsciente personal es tan solo la capa más superficial y visible de todo lo que conforma al inconsciente, ya que éste posee un núcleo mucho más profundo y significativo, especialmente porque nos gobierna desde las sombras. El inconsciente colectivo es innato en cada uno de nosotros y contiene información, a modo de imágenes y de mitos, que nuestro cerebro va retrotrayendo a lo largo de nuestra vida a través de los sueños y de visiones. Al tratarse de ideas colectivas, resultan idénticas en todos los seres humanos, ya que son independientes de su experiencia personal y de su historia de vida particular. A través de un sueño que tuvo, en el cual aparecieron cráneos en la parte más oculta de la casa, Jung sintió cómo su interés por la arqueología se disparó por las nubes. De pronto se encontró tratando a las ninfas y a los centauros como si fueran sus pacientes. Es en ese momento que Jung comienza a abordar los mitos como simbologías que han estado siempre presentes en la psique humana. Estos mitos cumplen con la misión de arrojar luz sobre la evolución del ser humano. Incluso esto ocurre tanto si el mito llega a ser comprendido de manera consciente, como si tan solo se queda en la trama inconsciente de la mente. Tal es el caso de Leo Trickster, un personaje mitológico que representa al tramposo y que fue emblema de las tradiciones que la Iglesia de la Europa Occidental tuvo en torno al carnaval. El trickster es la figura mitológica que representa al ser humano primitivo cuando éste comienza a dejar atrás las señales de profunda falta de conciencia, es decir, cuando se despoja de la brutalidad y de la crueldad, entre otras características típicas de dicho estado de su evolución. Por lo tanto, las imágenes mitológicas colectivas sirven para que el inconsciente procese la información de quiénes somos, cuál es nuestro rol en el mundo y hacia dónde nos dirigimos. Además del trickster, Jung nos habla de las siguientes figuras mitológicas: el niño divino, el viejo, el doble, el sabio y la madre primordial. Normalidad de la psique dividida. A estas alturas ya sabemos con claridad que, para Jung, la psique dividida es la causa por excelencia de la neurosis y, en algunos casos más serios, también de la psicosis. Sin embargo, esto no significa que el psicólogo austriaco pensara que una psique dividida era un defecto o algo anormal en el ser humano, sino todo lo contrario. De acuerdo con sus propias palabras, el ser humano oye y no oye, ve pero es ciego, sabe y es ignorante. Si tenemos una faceta consciente y otra inconsciente, es imposible que nuestra psique no se encuentre dividida. Por ello es que no hay nada de anómalo en sentir que hay dos personas dentro de nosotros. Esto no es señal de locura, sino de que el inconsciente se está manifestando de manera insistente, ya que hay mucha información de la que tiene almacenada que nuestra parte consciente necesita conocer. Por lo tanto, una psique dividida es el resultado de la lucha entre lo que somos y lo que queremos ser. Es decir, es el resultado esperable del proceso de socialización por el que el ser humano ha pasado y sigue pasando, ya que educar es sinónimo de inculcar normas y creencias que son consideradas socialmente correctas, pero que no forman parte de la esencia del ser humano. La psique como reflejo de la política global. Si tomamos en cuenta que la política global se encuentra dividida entre las diferentes corrientes que representan las diferentes ideologías de gobernar el mundo, entonces nos resultará más comprensible que nuestra psique se encuentre dividida. Además de ello, más allá de la corriente política que nos gobierne, según el momento de nuestra vida y del lugar en el que nos encontremos, la autoridad no deja de ser, tal como la llama Jung, un telón de acero, el cual cumple con la tarea de dividir al mundo en dos, Oriente y Occidente. En consecuencia, del mismo modo en el que el mundo se encuentra polarizado, nuestra psique, como reflejo del mundo politizado en el que vivimos, se divide en dos grandes sectores, consciente e inconsciente. La teoría de Eros. Eros es la figura mitológica que representa el amor sensual. De acuerdo con Jung, el principio de Eros es lo que da forma a la psicología de la mujer, ya que ésta busca la unión por sobre todas las cosas. En cambio, Logos, el principio que simboliza la razón en su más pura expresión, es su contraparte, por lo que es un principio netamente masculino. De acuerdo con Jung, la misma contraposición que ocurre a nivel mitológico entre Eros y Logos es la que tiene lugar a nivel interno en nuestra psique. En un principio, las fuerzas inconscientes de nuestra psique se perciben como ajenas, por ello es que la tarea de reconocerlas como propias, como escondidas y como no resueltas, es tan ardua como reveladora. Los hombres, quienes están regidos por la razón, es decir, por el Logos, tienen la difícil tarea de reconocer, aceptar y abrazar su parte inconsciente, la cual es el de Eros, el principio femenino que se encuentra en la parte inconsciente de todo hombre. El desarrollo de la personalidad.
Jung sostuvo que la consolidación de la personalidad es una de las metas principales en la segunda mitad de la vida, ya que es gracias a ella que conseguiremos la tan ansiada individuación. A su vez, la personalidad es la expresión del ser humano en su totalidad. Sin embargo, el yo se crea en la infancia y se consagra en la etapa de la juventud. Por lo tanto, para que una persona pueda conducir su proceso de individuación de manera efectiva, es indispensable que tome en cuenta esas dos fases de su vida. Por ende, Jung pone especial énfasis en el rol de los padres y de los educadores del niño, ya que estos contribuyen a la formación y al consecuente desarrollo de la personalidad del individuo, al que crían y al que educan. Es así que los modelos de educación juegan un papel de enorme importancia en el desarrollo de la personalidad. El desarrollo del niño y la educación. Jung nos hace bajar a tierra ciertas intenciones utópicas que tenemos acerca de analizar a los niños. El psicólogo suizo nos alerta acerca de lo dificultoso que es llegar a comprender la psique de un niño, ya que ésta se encuentra impregnada de la psique de sus padres o de sus cuidadores. Debido a su corta edad y a la falta de desarrollo de su propia psique, el niño es completamente permeable, y no solo a las ideas y actitudes, sino también a los estados emocionales de sus padres, de los cuales el pequeño se contagia. Esta filtración de todo lo que existe en la psique de los padres hacia la psique del niño lleva a que sea muy difícil distinguir qué es lo que le pertenece intrínsecamente al niño desde su nacimiento de aquello que se contagió de sus padres. Y es aquí que entra en juego el trasfondo inconsciente que representa la vida no vivida del niño. Esta es la influencia más grande que afecta el desarrollo del niño, ya que éste participa de manera subliminal en los conflictos que tienen sus padres, ya que por más que estos se esfuercen en ocultárselos, el niño los percibe. De esta forma, procesa los conflictos de sus padres como una vida latente, pero que no es vivida por él. Y aquí tenemos la primera causa de división de la psique, ya que el niño vive una realidad, pero al mismo tiempo también vive de forma velada otra realidad que existe, pero que no termina de comprender. Por lo tanto, durante su etapa de desarrollo, el niño queda expuesto a diversos factores que podrían derivar en una neurosis a futuro. La teoría del psicoanálisis. Para Jung, quien fuera en su momento alumno de Freud, el psicoanálisis no resultaba útil a la hora de arrojar respuestas que nos permitieran conocernos mejor a nosotros mismos. En cambio, elaboró su propia teoría psicoanalítica, en la cual participan tres elementos: el yo, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Su teoría se basa en que venimos al mundo con una herencia psicológica y biológica ya incrustada en nuestra psique. De esta forma, nuestra conducta no es el reflejo de nuestras experiencias personales, sino de las figuras mitológicas que nos ayudan a comprender el mundo. Represión de ciertos pensamientos. Jung nos alerta acerca de los pensamientos que reprimimos como una de las principales causas de neurosis. ¿Por qué? Porque todo aquello que surge de nosotros con una arrasadora fuerza demandante y que ignoramos no desaparece, sino que se entierra cada vez de manera más profunda en el inconsciente. Por lo tanto, cuando emerge lo hace con una fuerza tal que llegamos a creer que hay otra persona dentro de nosotros. Esto se debe a que todo aquello que reprimimos es opuesto a lo que consideramos correcto. Por lo tanto, nos convencemos de que no forma parte de nosotros, cuando en realidad sí es parte estructural de nuestra personalidad. Por consiguiente, la manera de erradicar una conducta violenta o irascible no es mediante su represión y entierro, sino a través del enfrentamiento cara a cara con ella, y es para tal propósito que existen las terapias psicológicas. De esta forma, Jung nos explicó cómo es que el propio mundo en el que vivimos, el cual hemos ido construyendo desde que hemos puesto un pie en la tierra, es la principal causa de la neurosis. Por ende, intentar escapar de ella es algo que nos exigirá mucho más que esquivar lo que consideramos que es una enfermedad, pero que en realidad no es tal. En primer lugar, necesitaremos un tratamiento adecuado para nuestra neurosis en particular, ya que las causas son diferentes en cada persona. En segundo lugar, deberíamos plantearnos una forma de evitar, o al menos de mitigar el impacto que nos produce el sistema político y social en el que estamos inmersos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan la razón por la cual hay más gente neurótica, según Carl Jung. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.